Hola, mi nombre es Manuel Dávila. Hoy vamos a ver atención inicial de niño con sospecha de intoxicación. Bueno, como introducción, hay que tener en cuenta que este es un importante problema de salud pública. En Uruguay disponemos del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico como un medio de ayuda para los médicos. El mismo recibe anualmente un promedio de 10.000 consultas, ¿tá? Y un poco menos de la mitad corresponden a la pediatría. Por suerte, la mayoría son intoxicaciones leves y ya en pediatría podemos ver diferentes patrones de exposición de acuerdo a la edad. Puede haber un fin no intencional, un fin suicida, fin recreacional, o también tenemos que estar atentos cuando atendemos a estos niños al maltrato. Si vemos esta tabla, aquí vemos cada mecanismo, su vía, su edad, dónde se da la intoxicación y cuáles son los tóxicos más frecuentes. Cuando hablamos de intoxicación, entonces empezamos a pensar todo aquello que puede ser tóxico. Bueno, hay una vasta y gran cantidad de sustancias, ¿está? Desde fármacos, con todos los grupos, cada uno con sus particularidades, que podemos saber los más importantes, productos del hogar, ¿ah? Muchos no producen toxicidad significativa, pero hay que estar atentos siempre. Y también, si pensamos, hay otros gases que se dan en otros tóxicos, que son los gases que se dan en otros contextos, ya que hay gases con acción irritante o no irritante, pero estos los dejamos para otros contextos. Lo más importante para nosotros en el periodo invernal y que tenemos que pensar, el monóxido de carbono. Frente a una intoxicación, tenemos diferentes manifestaciones clínicas que se pueden dividir o separar en lo que llamamos toxindromes. Tenemos, por ejemplo, el simpático mimético, cuya clínica es la taquicardia, hipertensión, agitación, hipertermia, diaforesis, midriasis, convulsiones. Los ejemplos muy frecuentes, los más frecuentes de ellos, son los derivados de la cocaína, las anfetaminas, cafeína, otros. Después tenemos el toxíndrome colinérgico, que acá los podemos dividir en síntomas muscarínicos y nicotínicos en la clínica. Muscarínico, como características, la bradicardia, miosis, cialorrea, epífora, rinorrea, broncorrea, disnea, vómitos, diarrea, fasciculaciones. El nicotínico tenemos la miosis, taquicardia, debilidad, temblor, fasciculaciones musculares, convulsiones, somnolencia. De esto tenemos como importantes los órganos fosforados, los carbamatos, después algunos fármacos. Después tenemos el toxíndrome anticolinérgico, que la clínica es bien multisistemas, es decir, a nivel oftálmico hay midriasis, visión borrosa, a nivel cardiovascular hay taquicardia, hipertensión arterial, nivel glandular, la serostomía, a nivel gastrointestinal puede haber distensión, a nivel genitourinario, retención urinaria, y en el sistema nervioso central, convulsiones, coma, alucinaciones. Estos, los ejemplos, bueno, la atropina y los derivados de la atropina, atropínicos, escopolaminas, antihistamínicos de primera generación, neurolépticos, antipsicóticos, antidepresivos tricíclicos. Hay que estar siempre con una encuesta toxicológica vasta con la familia para tratar de llegar a ver cuáles son los fármacos. Después tenemos más raro en nuestro medio el toxíndrome por opiáceos, que tiene una clínica de miosis, depresión respiratoria y depresión neurológica, y bueno, la morfina y sus derivados. Entonces nosotros tenemos que apuntar si estamos frente a un paciente intoxicado, primero que nada, pensar en la mortalidad, ¿verdad? ¿Cuándo se da la mortalidad en un paciente intoxicado? Cuando no se reconoce el riesgo potencial de letalidad, cuando no se asegura la vía aérea, cuando no se optimiza el aporte de líquidos y cuando el paciente no se traslada oportunamente. Estos son las características que aumentan la mortalidad en un paciente intoxicado. Bueno, y ahí tenemos que empezar a pensar cuáles son los tóxicos potencialmente letales.
que hay muchos fármacos, entre ellos los que siempre tenemos en cuenta son los cardiovasculares, los hipoglucemiantes, ¿ah? Esos son de los más importantes y los que tenemos que actuar. Entonces, ¿qué hacemos frente a un paciente intoxicado? Tenemos que ir haciendo una evaluación rápida y ordenada. Como siempre, nosotros vamos a manejar al paciente con el triángulo de evaluación pediátrica, vamos a tomar los constantes vitales y hacer un ABCDE fundamental. Vamos a hacer una anamnesis, como dijimos, exhaustiva y detallada para identificar el fármaco, pero tenemos que, mientras vamos haciendo las primeras medidas terapéuticas. Bien, y también tenemos que tener en cuenta que muchos pacientes pueden venir estables, pero tener un alto riesgo de una intoxicación severa, y eso lo tenemos que, desde un primer momento, tener en cuenta. Entonces, primero que nada, ver si el paciente se encuentra estable o inestable. ¿Tá? Como dijimos, lo vamos a ir evaluando, triángulo de evaluación pediátrica, las constantes vitales, vamos a hacer ABCDE, ¿ah? Y vamos a ir estabilizando el sostén de las funciones vitales, la monitorización y la reevaluación. Dentro de las cosas que tenemos para ir realizando es la apertura de la vía aérea o la aspiración de secreciones en caso que estas estén obstruyendo, la oxigenoterapia, hay que mantener una adecuada ventilación, ya sea la evaluación de acuerdo al paciente, si es necesario bolsa máscara o la intubación orotraqueal. Vamos a hacer una valoración de la perfusión, siempre ver la necesidad de un acceso venoso, de realizar soporte circulatorio. Vamos a valorar el estado de conciencia, ver bien la necesidad de intubación orotraqueal, de asistencia ventilatoria mecánica. Acá tenemos que tener en cuenta también la importancia del examen pupilar, y también en el resto de la evaluación detectar si el paciente tiene hipertermia o hipotermia. Y en todo esto, mientras vamos haciendo esta evaluación y estamos sospechando algo, pensar si tenemos un antídoto. Después vamos a hablar de ello. Entonces, nosotros tenemos que pensar cómo se puede presentar una intoxicación. Bueno, a veces como un único diagnóstico, se consulta, la familia trae al niño por la exposición a ese agente y es conocido. ¿Ah? Ahí el paciente puede estar sintomático o asintomático. Después lo tenemos también cuando se presenta como una posibilidad diagnóstica, es decir, no hay una certeza de la exposición de agente conocido, pero el paciente viene con un trastorno agudo de la conciencia, convulsión, ataxia, cianosis, dificultad respiratoria, vómitos, arritmia grave, distonía. ¿Tá? Y una cosa importante, todos estos síntomas aparecen de inicio súbito, son raros, inesperados, un niño previamente sano, ¿tá? Y hay una afectación de órgano múltiple. Entonces, nosotros pensando en el tratamiento de soporte y la monitorización, tenemos que pensar que todo niño en situación de riesgo, ¿ah? Debe mantenerse bajo observación, es decir, la situación de riesgo que tenga clínica de toxicidad importante, contacto con una sustancia tóxica a dosis tóxica o desconocida, ingesta de sustancias no identificadas. Bueno, y si es esperable que por el tóxico que ingirió aparezca cardiotoxicidad, se va a realizar una monitorización cardíaca. Hay que pensar que algunas intoxicaciones con otros fármacos precisan monitorización de determinados aparatos sistemas. Por ejemplo, tenemos el paracetamol que necesita una monitorización de la función hepática. Bien, entonces dentro de los tratamientos que tenemos, la descontaminación gastrointestinal es fundamental. ¿Ah? Importante las características que tiene que tener la sustancia, tiene que ser una sustancia recuperable, que vaya menos de 2 horas de la ingesta, preferiblemente 1 hora, que no haya riesgo de aspiración, o bueno, o si la vía aérea está aislada mediante intubación orotraqueal, y si no hay contraindicaciones, podríamos realizar la descontaminación gastrointestinal. ¿Qué medios tenemos? Uno es el carbón activado. El carbón activado siempre es útil cuando la sustancia puede ser absorbida por él.
Es decir, hay algunas sustancias como los pesticidas, hidrocarburos, ácidos álcalis o alcoholes, hierro y otros metales pesados, litio y disolventes que no son absorbibles por el carbón activado. En estos no va a tener efecto. La dosis que utilizamos es 1 gramo kilo en menores de 14 años, 25 gramos máximo y después en mayores 50 gramos. Puede administrarse con zumos y otras bebidas, eso es importante para la tolerabilidad del carbón activado. Y siempre hay que considerar el riesgo de aspiración en la administración por sonda nasogástrica. Siempre está contraindicado cuando la vía aérea no está protegida, en paciente con la conciencia disminuida, hay obstrucción o riesgo de hemorragia de perforación gastrointestinal o la ingesta de cáusticos e hidrocarburos. El lavado gástrico actualmente tiene un uso excepcional. ¿Ah? Debe considerarse cuando la cantidad de tóxico ingerido en la hora previa sea potencialmente peligrosa para la vida y la sustancia no sea absorbible por el carbón activado. Si no, es preferible siempre el carbón activado. Otras medidas que tenemos es la descontaminación cutánea y ocular. Hay un producto que se llama Difoterine, que no hay en nuestro medio, pero en otros medios hay, es importante. Puede ser también necesario la alcalización de la orina, la depuración extrarrenal. Hay que pensar que los antídotos, menos del 4% de las consultas tienen antídotos, ¿está? Ahí vemos una tabla, los antídotos para cada uno de los tóxicos que conocemos. Entonces nosotros acá vamos a presentar a un paciente, un preescolar de 3 años, varón, que consulta en el departamento de emergencia hora 12, traído por sus medios. Motivo consulta, tendencia al sueño y ataxia. Es un niño previamente sano que se despierta a la hora 8 sin sintomatología y 11:30 comienza con dificultad en la marcha y caídas reiteradas. Tiene un triángulo de evaluación pediátrica inestable con tendencia al sueño, hipotonía, fallo cerebral agudo, una frecuencia respiratoria de 24, una frecuencia cardíaca de 110, una saturación de oxígeno de 99 ventilando al aire. Su vía aérea está permeable, ventilan bien ambos campos pulmonares, se encuentra hemodinámicamente estable, con un Glasgow de 14, pupilas normales, simétricas y reactivas, y está hipotónico. No tiene lesiones en piel ni estigmas traumáticos. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar al paciente? El paciente se encuentra inestable, vamos a ir pensando las cosas que tenemos para hacer. Bien. Entonces, ¿cuál sería su impresión clínica inicial? Tiene una alteración aguda de la conciencia del paciente y ahí se nos abre un abanico de muchas cosas. ¿Es traumática? ¿Es tóxica? ¿Es infecciosa? Otra, en realidad hay diferentes cosas que nos van separando una etiología de otra y va decantando a cuál es la nuestra. ¿Cuál va a ser nuestra conducta inicial? Vamos a posicionar al paciente, monitorizarlo, colocar oxígeno por máscara de flujo libre, canalizar una vía venosa periférica y ahí vamos a pensar si necesitamos solicitar examen. Entonces, cuando vamos haciendo la anamnesis a la madre, encontramos un niño previamente sano, como dijimos, despertó a 8 sin sintomatología, y ahora 11:30 comienza con la dificultad de la marcha y caídas reiteradas, agregando tendencia al sueño, ¿tá? No vómitos, no fiebre, no otra sintomatología, los tránsitos normales. Es un niño que no tiene alergias, no recibe medicación, no tiene antecedentes personales a destacar, está bien inmunizado. No hay otras personas afectadas en domicilio, viven en domicilio, madre, abuela, la última, o sea, la abuela, toma medicación para dormir y constata que le faltan pastillas. Bueno, ahí, como dijimos, empieza, de acuerdo a la anamnesis, una posibilidad diagnóstica y dentro de las alteraciones de conciencia, quizás la tóxica empieza a ganar jerarquía. Si vamos de nuevo, acá pensamos las pastillas para dormir de la abuela, podemos pensar que estamos frente a la exposición de un agente conocido y sintomático, o bueno, también dentro de la posibilidad diagnóstica se intrinca, ¿tá? Que tiene síntomas raros de inicio súbito, inesperado y afectación de órgano múltiple.
Entonces, nuestra impresión clínica, luego del examen, la anamnesis y que fuimos razonando del paciente, es una alteración aguda de la conciencia probablemente tóxica, pero no dejamos de lado el resto de las causas, las tenemos que seguir teniendo en la cabeza. Entonces, ¿cómo continúo la atención? Solicito drogas en orina y voy pensando, el paciente va a precisar colocar un suero basal, precisa carbón activado, tiene antídoto. Entonces, dentro de las fármacos para dormir más utilizados y las situaciones más frecuentes, en niños están las benzodiazepinas. ¿Está? Como dijimos, están entre las primeras causas de intoxicación en pediatría. Una dosis se considera tóxica cuando es superior a 5 veces la dosis terapéutica. Hay que tener en cuenta que siempre utilizamos miligramos kilo en pediatría. El inicio y duración de la sintomatología varía según la vida media de las diferentes benzodiazepinas y las ingestas como único fármaco no suele revestir gravedad y esto es importante, resolviéndose la clínica 24 horas en la mayoría de los casos. Esos son los diferentes fármacos con sus dosis habituales y sus vidas medias, importante para ir viendo cuánto le puede durar la sintomatología. ¿Tá? Y dentro de la clínica, lo más frecuente son los síntomas neurológicos. La ataxia es el más común, siendo de forma aislada hasta un 20% de los casos. Y tenemos, bueno, dos tipos de patrones importantes. El no intencional, niño menor de 5 años, que por sus características de explorador, de ir probando, presenta una ingesta en domicilio. Y después, bueno, tenemos la ingesta intencional por parte de los adolescentes con fin recreacional o suicida. Los síntomas, ataxia, disarquia, alteración de conciencia, confusión, puede haber agitación y cuando es severo y una dosis muy importante, depresión respiratoria, bradicardia e hipotensión, sería un paciente grave. Bueno, la conducta, el laboratorio está indicado solo en paciente que tenga depresión neurológica importante. ¿Tá? Drogas en orina vamos a solicitar, se utiliza un screening que busca derivados de la cocaína, cannabis y benzodiazepinas, ¿tá? Y su positividad en realidad indica probable ingesta de una benzodiazepina en los últimos días, pero no necesariamente una sobredosis reciente. Hay que tener en cuenta que el que utilizamos es un test cualitativo que nos dice si hay o no hay. Hay un alto porcentaje de falsos negativos porque hay benzodiazepinas que no son identificadas por este test que tenemos disponibles en plaza. ¿Tá? Y hay algunos otros fármacos como el oxaprozin y la sertralina que pueden dar lugar a falsos positivos. Siempre hay que tener en cuenta cuando un paciente viene con una ingesta con fin suicida, descartar la asociación con otros fármacos y dentro de las cosas a evaluar siempre es realizar una beta-HCG en adolescentes. Las conductas para tratar a estos pacientes es realizar medidas de soporte y monitorización, descontaminación gastrointestinal. Se puede administrar carbón activado si el paciente consulta durante la primera o segunda hora. El antídoto, que sería el flumazenil, se utiliza solo en pacientes que tienen, en que las medidas han sido ineficaces. En realidad, no lo utilizamos. Puede tener como efecto las convulsiones, bajar el umbral convulsivo y tener convulsiones el paciente. ¿Tá? Y está contraindicado cuando tenemos sospecha también que hay antidepresivos tricíclicos o hipertensión endocraniana. ¿Ah? ¿Dónde va a ir este paciente? Bueno, depende siempre de las manifestaciones que tenga el paciente. Si está sintomático, observación 4 horas, la mayoría de los casos de los benzodiazepinas se manifiestan en este tiempo, y si están sintomáticos, ingreso en monitorización hasta desaparición de los síntomas. Tenemos que tener en cuenta que dentro de todo este vasto tema que estamos terminando, la prevención de las intoxicaciones es lo primero que tenemos que hacer. ¿Tá? Hay que recomendar siempre a los padres guardar todo tipo de sustancias potencialmente tóxicas fuera del alcance de los niños. ¿Tá? Bueno, una cosa importante es evitar guardar las botellas de refrescos, siempre leer las instrucciones, cada una de las sustancias,
Y bueno, y en esto evitar combinar sustancias para la limpieza. Muy bien, muchas gracias. Damos por finalizada la clase. Hola, ¿cómo están? Yo soy Leo Diosta, soy asistente del Departamento de Emergencia Pediátrica del Pereira Rosell. Y hoy vamos a ver el teórico de quemados. Bueno, el paciente quemado se puede presentar de escenarios diferentes. La mayoría de los pacientes que se presentan con quemaduras en el departamento de emergencia van a corresponder a quemaduras térmicas. La mayoría de las quemaduras térmicas se van a producir en el hogar del paciente, ¿tá? Van a afectar a niños pequeños. En general, lo más frecuente es que estén involucrados líquidos calientes, aunque también pueden ser quemaduras por contacto directo con fuego o con superficies calientes. La mayoría va a necesitar solamente tratamiento local y, por suerte, la gran parte va a ser de manejo ambulatorio. Nosotros definimos un paciente como gran quemado cuando el niño se presenta con una superficie corporal total afectada mayor al 10%. ¿Tá? Estos pacientes tienen riesgo vital inmediato, en general se presentan con elementos de shock, tipo perfusión periférica, puede o no tener compromiso de la vía aérea, como ven el paciente que está en la foto, y van a depender a necesitar medidas de soporte. Dentro de los escenarios en los que podemos ver pacientes quemados, ¿tá? Uno que por suerte no es tan frecuente es el quemado en el contexto de un incendio, ¿tá? Expuesto a humo de incendio. Estos pacientes en general son de mayor severidad, también presentan compromiso de la vía aérea, en general también hay intoxicación, ¿tá? Puede haber injuria pulmonar, puede haber trauma asociado y requieren un abordaje específico. Cuando hablamos de un incendio, hay distintos factores que pueden afectar la salud, ¿no? Como el humo, la llama, el calor o los gases a los que está expuesto el paciente. Hablando del humo, bueno, es el primer factor de riesgo en el desarrollo de un incendio, aparece antes que el aumento de la temperatura, produce una irritación de las mucosas y disminuye la visibilidad del lugar. Cuando se da, obviamente, en lugares cerrados va a ser peor. La llama es un gas incandescente cuya temperatura es variable. Cuando un gas en combustión se combina con la adecuada cantidad de oxígeno, la llama se hace más caliente y menos luminosa y pueden evolucionar y propagarse en pocos segundos dependiendo del combustible y de la cantidad de oxígeno que haya en el ambiente. En cuanto al calor, este eleva la temperatura de los gases que se desprenden de la combustión y afectan la vía respiratoria. En el incendio, la temperatura ambiental a la que se puede llegar es hasta 600 grados Celsius o más. Cuando el recinto es cerrado, el calor va a aparecer en un gradiente que va a ser ascendente de arriba hacia abajo. La acumulación de calor en el cuerpo produce un exceso de temperatura corporal con daños en todo el organismo y las quemaduras, la severidad de las quemaduras va a depender de la extensión, de la profundidad y de la localización. En cuanto a los gases que pueden aparecer en el humo de incendio, son elementos que constituyen el combustible, que forman compuestos gaseosos, ¿tá? La gama y cantidad de los gases producidas depende de los materiales presentes en en la combustión. Más del 80% de las víctimas de incendio mueren por efecto de los gases. La gravedad va a depender de la dosis absorbida y de las condiciones fisiológicas de la víctima. La concentración de gas va a depender del tipo de combustible y de la cantidad de oxígeno disponible para la combustión y de la temperatura. Los gases que determinan intoxicación durante un incendio son varios, ¿tá? Los más importantes son el monóxido de carbono, que se produce con todos los combustibles orgánicos, y el cianuro de hidrógeno, que se produce con los materiales plásticos, el nylon, papel o fibras naturales. Después también va a estar el fosgeno, que se produce por la combustión de productos clorados, cables o materiales refrigerantes, el sulfuro de hidrógeno y el amoníaco. Cuando nosotros estamos ante un paciente que fue expuesto a humo de incendio, un quemado que fue expuesto a humo de incendio, ¿qué tratamiento vamos a hacer en el hospital? Bueno, lo más importante va a ser la administración de oxígeno a una FiO2 lo más elevada que podamos, que va a ser de 100%, que puede ser a la cual llegamos con una máscara con reservorio o con el oxígeno de alto flujo, y hay que considerar el tratamiento en la cámara hiperbárica en pacientes intoxicados por monóxido de carbono que tuvieron pérdida de conocimiento o convulsiones, o los que tienen una carboxihemoglobina mayor de 20%, ¿tá?
un paciente que está estabilizado, que no está ventilado, que no tiene lesiones graves, ¿no? Con esas características podría ir a la cámara hiperbárica. Bueno, a nivel de las intoxicaciones con gases va a tener la carboximoglobina. El tratamiento que vamos a hacer para la intoxicación por monóxido de carbono va a ser oxigenar. En el caso de intoxicación por cianhídrico, va a haber una acidosis láctica con un lactato mayor de 8. Hay que ver bien la hemodinamia, ¿no? Cuando hay una afectación térmica de la vía aérea superior y puede aparecer edema, hay que asistir la vía aérea, ¿tá? Luego, en cuanto a la exposición a irritantes, puede haber broncoobstrucción, se puede administrar oxígeno, beta 2 o adrenalina. Hay que ver las partículas que afectaron la vía aérea, como el hollín, y ver cómo está la vía aérea y a nivel pulmonar. Y se produce inflamación, edema pulmonar y necrosis pulmonar, ¿tá? Bueno, en cuanto al manejo de los pacientes quemados, la reanimación en emergencia del niño quemado va a estar básicamente este, centrada en el manejo temprano de la vía aérea, ¿tá? Tenemos también que utilizar el cálculo de la superficie corporal quemada para la reposición de fluidos. Hay que ver si hay trauma y la toxicidad, como ya dijimos, asociada. Vamos a hacer, y no hay que olvidarse de la analgesia precoz, y después tener en cuenta que la mortalidad aumenta cuanto mayor es la superficie corporal quemada, ¿tá? Cuando hay lesiones por inhalación, puede haber fallo multiorgánico, y mientras más pequeño es el niño, también, ¿no? Edad menor de 4 años, y ver también las quemaduras provocadas, o sea, siempre tener en cuenta la sospecha de abuso y maltrato infantil. Este es el algoritmo de tratamiento para los pacientes quemados que hicimos en el departamento de emergencia pediátrica, ¿tá? Bueno, es el que utilizamos y el que chequeamos cada vez que asistimos a un paciente quemado. Tener en cuenta de la asistencia prehospitalaria, bueno, valorar la seguridad del escenario, hay que retirar al paciente a un área segura, enfriar las quemaduras profusamente con agua, quitar alhajas y ropas que no estén adheridas, evitar la hipotermia, envolver con sábanas limpias, cubrir las quemaduras con apósitos estériles, valorar siempre la necesidad de analgesia, que siempre van a requerir analgesia los pacientes quemados, y coordinar y hacer la coordinación en traslados a un centro terciario. Tenemos siempre que sospechar y considerar trauma asociado, y cuando es en el contexto de incendio, la intoxicación por el humo de incendio y las quemaduras de vía aérea y la injuria pulmonar aguda. Siempre para valorar inicialmente al paciente utilizamos el triángulo de evaluación pediátrica y el ABCDE, y lo que vamos a hacer específicamente en los niños quemados va a ser el cálculo de la superficie corporal total. De esta manera vamos a decidir el tratamiento que vamos a seguir, ¿tá? Para el cálculo de la superficie corporal total quemada se utilizan distintas reglas, ¿tá? Como la regla de la palma. Utilizamos algunos esquemas también en lactantes y niños, puede ser la regla de Wallace en adolescentes, y vamos a valorar la profundidad y la localización de las quemaduras también. Tenemos que retirar la ropa que no esté adherida y los accesorios. Lo mismo, la analgesia, ¿no? Si no se hizo en la prehospitalaria, la tenemos que siempre tener en cuenta en la primera línea de acción en la emergencia, en la puerta de emergencia, y lavar las heridas con suero fisiológico y cubrir con apósitos estériles embebidos en suero fisiológico. Para calcular la superficie corporal quemada, se puede utilizar esta regla que es el método palmar, ¿no? Que tomamos la palma de paciente, que corresponde a 1% de la superficie corporal total. Es un método rápido que es más adecuado para niños pequeños, ¿tá? También podemos utilizar la regla de los 9 de Wallace, que le adjudica determinado porcentaje de superficie corporal total dependiendo del segmento corporal que estemos valorando, que se usa más para adolescentes y adultos. Y después el esquema de Lund-Brouwer, que es el método más preciso para lactantes y niños, y que es el que mejor se ajusta cuando el paciente tiene más superficie corporal quemada. Bueno, esto ya lo dijimos, la regla de la palma de la mano, ¿no? La superficie de la palma del paciente equivale a 1% de la propia superficie corporal.
Y después lo otro que vamos a valorar va a ser la profundidad de las quemaduras, ¿tá? La profundidad va a depender de la temperatura, de la fuente de calor a la cual estuvo expuesto el niño, del tiempo de exposición. Y hay que considerar el grosor de la piel según el área, ¿tá? Va a ser diferente en niños y en adultos. Las quemaduras que llamamos grado 1 son las que comprometen solo la epidermis, que va a haber un enrojecimiento y una hipersensibilidad, que estas en general no las tenemos en cuenta cuando hacemos el cálculo de la superficie corporal total y estas van a curar de 5 a 7 días. Las quemaduras grado 2 van a comprometer la epidermis y parte de la dermis, va a aparecer una flictena, va a haber edema y dolor y se dividen en dos, las superficiales y profundas. Las grado 2 superficiales va a curar entre 10 y 15 días, la segunda con cicatriz hipertrófica en 3 semanas o no cura. Y luego las quemaduras grado 3, en las cuales vamos a encontrar destrucción de la capa de piel, va a haber anestesia en la zona quemada, no forman flictenas, son de una coloración amarronada y acartonada, forman escaras y solo se curan los bordes y requieren injerto en general. Ahí tienen un esquema, ¿no? En este esquema también se denomina la quemadura de cuarto grado, que bueno, es cuando ya afectan este músculo y afectan el hueso o hay pérdida de la parte corporal que está quemada. Ahí tienen ejemplos, ¿no? De una quemadura grado 1, la clásica quemadura solar, la quemadura grado 2, donde ven las flictenas, algunas que se rompieron espontáneamente y otras que vamos a tener que debridar. Estas son las quemaduras grado 3. Ahí tienen más, ¿no? Ahí hay con pérdida de material corporal. Y bueno, y de acuerdo a cómo se va a presentar el niño, ¿no? Con la evaluación inicial, con la severidad de la superficie corporal total afectada, vamos a tener un paciente que va a estar estable, bueno, van a ser quemaduras de primer grado o de segundo grado superficiales con un porcentaje de la superficie corporal total menor al 10%. Estos niños no requieren en general evaluación por el cirujano plástico. Hay que desbridar las ampollas si corresponde, hacer una cura tópica con apósitos biosintéticos o sulfadiacina argéntica, cuando no es en cara se utiliza la sulfadiacina, vendaje y curas periódicas según apósito y un seguimiento ambulatorio con cirugía plástica. ¿Tá? Y hay que valorar si el niño presenta estas condiciones, pero es menor de 2 años o presenta una dificultad para el seguimiento ambulatorio. En ese caso, a veces los ingresamos en UNICARE, que es el centro de quemados pediátrico que se encuentra acá en el Hospital Pereira de Rosell. El paciente cuando está estable pero presenta quemaduras de segundo grado con una superficie corporal total mayor del 10% o quemaduras de tercer grado o también en áreas especiales, por ejemplo en cara, o es un paciente menor de 2 años o es valorado por el cirujano plástico, ¿no? Estos pacientes son los que tienen que ser valorados por el cirujano plástico en la emergencia. En este caso se calcula la superficie corporal total y se inicia fluidoterapia. ¿Tá? ¿Con qué solución? Bueno, la vamos a iniciar con Ringer lactato. Cuando el paciente se presenta inestable, vamos a seguir la secuencia ABCDE para la estabilización. ¿Tá? Lo primero va a ser estabilizar la vía aérea, hay que hacer una intubación precoz, a considerar esta intubación si hay estridor, dificultad respiratoria, partículas de carbono en la orofaringe, las vibrisas quemadas, las cejas, las pestañas, ¿tá? Quemaduras por fuego, compromiso de cara y cuello y si hay depresión de conciencia. En la B lo que vamos a hacer es administrar oxígeno al 100%. En la C, valorarnos, tenemos que colocar accesos vasculares, ¿tá? Puede ser periférico o intraósea. Y vamos a extraer sangre para exámenes de laboratorio, ionograma, gasometría, glicemia, función renal, función hepática, CRAS, hemograma, carboxihemoglobinemia y PEF. Y bueno, vamos a hacer la resucitación con fluidos. ¿Tá? Si el paciente está inestable y presenta elementos de shock, vamos a hacer la resucitación con Ringer lactato o suero fisiológico en bolos de a 20 mililitros kilo. Se va a hacer una monitorización y analgesia con opioides. En lo neurológico vamos a valorar la conciencia y valoramos si hay depresión de conciencia en la intubación, si ya no lo hicimos cuando estábamos estabilizando la vía aérea.
Y en la E vamos a hacer el cálculo de la superficie corporal total quemada. Si es mayor al 20% o de segundo grado o más, hay que considerar la intubación, si ya no se hizo antes, cubrir con compresas estériles embebidas en suero y prevenir o tratar la hipotermia. Bueno, como para resumir las prioridades en la asistencia, acuérdense de utilizar el TEP, ¿tá? Para la evaluación primaria, el examen cardiovascular, el ABCDE, analgesia y sedación adecuadas. Para la reposición vamos a hacer el cálculo de la superficie corporal quemada y tener en cuenta que el tratamiento local se hace asepsia, no se retira la ropa de herida, se resecan las flectenas, se va a hacer un tratamiento tópico y eventual escarotomía e incisiones liberadoras. Esto obviamente todo en conjunto con el cirujano plástico que esté de guardia. ¿Ah? Hay que valorar si el paciente tiene la correcta profilaxis antitetánica. La antibiótico-terapia intravenosa o vía oral no está recomendada en general. Y bueno, interconsulta con cirujano plástico, como ya dijimos, otorrino en caso de tener la vía aérea afectada, oftalmólogo en caso de tener los ojos afectados. Ahí tienen las recomendaciones, ¿no? Para la resucitación con fluidos de los pacientes que son gran quemados. Se puede hacer la fórmula de Parkland, que es la que nosotros utilizamos, ¿tá? Que se calculan 4 mililitros por kilo por el porcentaje de superficie corporal quemada. Esta es adecuada para niños con lesiones predominantemente profundas. La fórmula de Brook es adecuada para niños con lesiones predominantemente superficiales y se monitoriza si está bien esa reposición con fluidos si es adecuada, con la respuesta diurética, que la esperable y la que deseamos es un mililitro kilo hora, ¿tá? Y tratando de no sobrehidratar, porque la sobrehidratación nos podría traer problemas como falla cardíaca, como edema pulmonar o síndrome compartimental. Bueno, para tener en cuenta, ¿tá? La analgesia, que es súper importante en estos pacientes, podemos hacerla con opioides como fentanil, que podemos utilizar administración de fentanil intranasal, ¿tá? O morfina, que se puede hacer intravenosa o vía oral. Y siempre recordar que debemos asociar un AINE, ¿tá? Paracetamol o dipirona, para a evitar las dosis elevadas de opioides y prevenir efectos hemodinámicos deleterios. También podemos utilizar ketamina como coadyuvante, ya que mantiene la estabilidad hemodinámica y previene la tolerancia y la hiperalgesia asociada a los opioides. Y bueno, recordar dentro de los escenarios diferentes en los que podemos ver estos pacientes quemados, las quemaduras provocadas, ¿no? Por abuso y maltrato, cuando, por ejemplo, en este paciente, ¿no? Que remedan, cuando remedan objetos calientes, cuando es en la zona perineal, ¿tá? Siempre tener en cuenta y sospechar que puedan ser producto de abuso y maltrato. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la emergencia. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Noelia Noya. Yo soy asistente del Departamento de Emergencia Pediátrica del Hospital Pereira Rosell. Bueno, el tema que vamos a abordar hoy es injuria eléctrica. Para comenzar, vamos a empezar por definir qué es la injuria eléctrica. Es aquella lesión provocada por la corriente eléctrica sobre los distintos tejidos excitables del organismo. Si bien este es un motivo de consulta poco frecuente, la importancia de este tema radica en que puede acarrear lesiones importantes con morbimortalidad significativa en los pacientes. Estas lesiones ocurren la mayoría de las veces en el domicilio y predominan en niños menores de 6 años. Y es importante destacar que muchas veces los hallazgos superficiales que podemos tener al examen físico de estos pacientes muchas veces son sutiles y pueden hacer que subestimemos la gravedad de las lesiones internas que pueden presentar. Los mecanismos por los que la corriente eléctrica genera lesión son diversos. Uno de ellos es el efecto directo que tiene la corriente eléctrica sobre los distintos tejidos, causando despolarización. Por otro lado, tenemos la transformación de esa energía eléctrica en energía térmica, lo que genera quemaduras.
También produce un traumatismo mecánico directo. Esa corriente eléctrica despolariza el músculo, genera una contracción muscular que muchas veces puede ser sostenida y en algunos casos a veces puede haber la víctima puede ser desplazada de la fuente una vez que entra en contacto con esa corriente y presentar un traumatismo secundario por caídas. Y por último, a todo esto se puede asociar las quemaduras por ignición de las ropas. ¿De qué va a depender la severidad de las lesiones que pueda tener el paciente? De varias cosas. Por un lado, de la intensidad y del voltaje de la corriente. Es así que las dividimos en aquellas lesiones causadas por baja tensión, que es la corriente doméstica menor a 1000 voltios, y aquellas de alta tensión con un voltaje superior a 1000, que se producen sobre todo a nivel de lo que es el alumbrado público y las usinas eléctricas. Las lesiones por bajo voltaje o baja tensión son las más frecuentes, alrededor del 80%, y la gravedad que van a tener es variable, ¿no? Aquellas de alto voltaje son menos frecuentes, con mayor morbimortalidad y están más vinculadas a lo que son accidentes laborales. Con respecto al tipo de corriente, la severidad de las lesiones va a depender de si se trata de una corriente alterna, que es aquella de uso doméstico. Este tipo de corriente lo que genera es una estimulación muscular repetida con una contracción muscular sostenida, una tetania que impide que la víctima se pueda despegar de la fuente, muchas veces lo que el paciente o el cuidador refiere como que quedó pegado. Eso lo que hace es que el tiempo de exposición a esa corriente sea mayor y favorece la aparición de arritmias. La corriente continua, que es la de uso industrial, lo que genera es una única descarga intensa con un único espasmo muscular que muchas veces desplaza a la víctima de la fuente, y esto lleva a mayor riesgo de un trauma secundario y tiene también mayor riesgo de quemaduras profundas. La severidad también va a depender del tiempo en el que la víctima esté expuesta a la corriente, y también va a depender las lesiones que pueda presentar del trayecto que haya seguido esa corriente en el cuerpo. Recordar también que los distintos tejidos tienen diferente resistencia al paso de la corriente. A mayor contenido de agua, menor es la resistencia que tiene ese tejido al paso de la corriente eléctrica. El hueso es el tejido que tiene mayor resistencia, y a su vez esto hace que cuanto mayor resistencia tenga el tejido, mayor conversión de esa energía eléctrica en calor hay alrededor, y eso aumenta el riesgo de quemaduras profundas. Con respecto al trayecto de la corriente, aquel trayecto que atraviesa el tórax o la cabeza tiene riesgo de paro cardiorrespiratorio inmediato por compromiso tanto del centro respiratorio a nivel del tronco encefálico si atraviesa la cabeza, como por arritmias ventriculares al tener un pasaje cardíaco. Aquellos trayectos mano a mano llegan hasta un 60% la mortalidad por la injuria cardíaca. Cuando el trayecto es mano-pie, ese porcentaje desciende a 20%, y si el trayecto es pie-pie, es prácticamente no hay riesgo de que exista paro inmediato. Muchas veces clínicamente es difícil poder determinar con exactitud el trayecto que siguió la corriente, porque no siempre tenemos una puerta de entrada y de salida clara, pero es algo que tenemos que tener presente e irla a buscar, examinando detenidamente el paciente, buscando esa puerta de salida como para poder determinar o deducir cuál pudo haber sido el trayecto que siguió la corriente. Con respecto a las manifestaciones clínicas, se van a presentar a distintos niveles, ¿no? Vamos a tener manifestaciones locales y otras sistémicas que las tenemos que conocer para irlas a buscar específicamente en la evaluación de estos niños. Por un lado, a nivel local, lo que vamos a tener son las quemaduras, ¿no? En la puerta de entrada,
que son generalmente quemaduras de segundo grado intermedio o de tercer grado. La puerta de entrada es como una zona grisácea, como con un cráter central con los bordes sobrelevados. Es la imagen que tienen ahí más a la izquierda. Y la puerta de salida es una piel que se ve carbonizada, con un tejido que está friable, que sangra con facilidad. La enorme mayoría de las veces estas lesiones se encuentran a nivel, sobre todo de los miembros superiores, pero en los lactantes, niños pequeños que gatean o que recién están empezando a deambular, muchas veces podemos encontrar la puerta de entrada a nivel de la boca por mordedura de cables. A nivel cardiovascular puede haber palpitaciones, dolor torácico, podemos encontrar arritmias y son las arritmias la principal causa de muerte en estos pacientes. Si bien la mayoría son transitorias y benignas, como taquicardia sinusal, podemos encontrar extrasístoles, bloqueos de rama, alteraciones inespecíficas de la onda T del segmento ST, pero se pueden presentar también arritmias graves ventriculares, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular y paro cardiorrespiratorio. Lo que no es frecuente de encontrar es un daño cardíaco de tipo isquémico. Lo que genera principalmente son trastornos del ritmo. Pueden presentarse también manifestaciones a nivel neurológico, pérdida de conocimiento, convulsiones, puede haber déficit motores, alteraciones sensitivas y autonómicas. Estas alteraciones muchas veces son transitorias y revierten en el correr de las horas. A nivel osteomuscular puede haber fracturas, luxaciones, tanto por esa tetaña y esa contracción muscular sostenida que genera la corriente alterna, que muchas veces puede llevar a luxaciones y a lesiones osteoarticulares, como por el traumatismo secundario, si hubo un trauma asociado en el caso de que, por ejemplo, la víctima haya sido desplazada de la fuente, también podemos tener ahí alteraciones osteomusculares. Es importante evaluar cuidadosamente el miembro o el segmento comprometido. Recuerden que les mencioné que el hueso es el tejido que tiene mayor resistencia y por lo tanto se genera calor alrededor y puede haber quemaduras profundas que con el correr de los minutos y de las horas luego de la lesión lleven a edema y se pueda producir un síndrome compartimental, por lo que tenemos que examinar cuidadosamente ese sector afectado, ver la coloración, palpar los pulsos, en lo posible medir el diámetro para estar atentos a la aparición de esta complicación. A nivel renal, estos pacientes pueden sufrir una necrosis tubular aguda con la consiguiente insuficiencia renal aguda. Esto se produce como consecuencia del depósito de mioglobina en los túbulos renales, secundario a la rabdomiólisis por la lesión muscular que genera la corriente. El riesgo de necrosis tubular aguda y por consiguiente de falla renal aguda comienza a aparecer con valores de CPK por encima de los 5.000. Estos pacientes pueden tener un dolor muscular intenso, una orina que va a ser de color pardo rojiza y podemos encontrar también algunas alteraciones en el laboratorio que vemos más adelante. Y por último, no olvidar que estos pacientes puede existir un trauma asociado, por lo tanto, frente a la sospecha del mismo, debemos manejarlos como politraumatizados, asegurando una correcta inmovilización con collar cervical, inmovilizadores laterales, tabla rígida y manejar de esa manera al paciente. Entonces, ¿qué conducta vamos a adoptar ante un niño que presentó una electrocución a nivel prehospitalario? El primer punto siempre es la seguridad de la escena, ¿tá? Primero tenemos que estar seguros de que no corremos riesgo al acercarnos a ese paciente y si no hay riesgos con respecto a la escena, lo siguiente es retirar a la víctima de una forma segura de la fuente de energía. Tratar de, obviamente, no usar materiales que sean conductores. Si hay una llave térmica diferencial, bajar la llave para interrumpir la corriente y poder de esa manera abordar de forma segura al paciente. Una vez que retiramos al paciente de la fuente, vamos a aplicar el triángulo de evaluación
pediátrica. Si el paciente está en paro cardiorrespiratorio, inmediatamente vamos a iniciar la reanimación y vamos a activar el servicio de emergencia, ¿no? Si el paciente no se encuentra en paro, vamos a seguir la secuencia ABCD de evaluación, vamos a iniciar las primeras medidas terapéuticas de acuerdo a las alteraciones que encontremos. Si sospechamos que hay trauma asociado, vamos a realizar la correcta inmovilización de ese paciente. Si necesita oxígeno, vamos a administrar oxígeno. Si hay quemaduras, vamos a cubrir esas quemaduras con compresas húmedas, colocar un acceso vascular, realizar una adecuada analgesia y el traslado en buenas condiciones al hospital. Una vez en el hospital, ¿qué conducta vamos a tomar con estos pacientes? Vamos a iniciar, como siempre, aplicando el triángulo de evaluación pediátrica y siguiendo la secuencia de evaluación con el ABCDE. Vamos a ampliar un poco la anamnesis. Hay algunos datos que son importantes que nosotros contemos de la historia, con esos datos de la historia del paciente, el voltaje por el que fue la injuria, la duración, o sea, el tiempo en el que el paciente estuvo expuesto a esa corriente, los síntomas que presentó, si hubo pérdida de conocimiento, si hubo dolor torácico, si tuvo palpitaciones, si tuvo convulsiones, si se constató una arritmia en el prehospitalario, si es un paciente que tiene antecedentes de patología cardíaca. Todos esos son factores de riesgo que tenemos que conocer porque van a influir en la toma de decisiones en estos pacientes. Y en función de las alteraciones y la sintomatología que el paciente presente, vamos a evaluar la necesidad de solicitar exámenes de laboratorio y realizar consultas con otros especialistas, como puede ser, por ejemplo, cirujano plástico para el abordaje de la quemadura. Esta es una propuesta de un algoritmo de manejo de la injuria eléctrica en el servicio de urgencias del hospital. Lo que pone inicialmente es un poco lo que les venía diciendo. Primero vamos a evaluar la seguridad de la escena, desconectar la fuente, separar al paciente de forma segura, intentar identificar el trayecto que pudo seguir esa corriente y determinar si se trató de alto voltaje o de bajo voltaje. Una vez que tenemos esos datos, vamos a aplicar el triángulo de evaluación pediátrica, y si estamos frente a un paciente estable que sufrió una injuria por bajo voltaje, lo que tenemos que conocer es si se puede el trayecto y si presenta o no síntomas de riesgo, que son esos que están mencionados ahí: la pérdida de conocimiento, las convulsiones, dolor torácico o palpitaciones, si tiene antecedentes de patología cardíaca, si la lesión cutánea es importante o si se constató alguna arritmia, por ejemplo, durante el traslado. Si no hay ninguno de estos elementos de riesgo y el paciente se encuentra asintomático, vamos a realizar un electrocardiograma, y ese es un paciente que, obviamente, sin esos factores de riesgo, con un electrocardiograma normal, vamos a poder dar de alta a domicilio. Si el paciente tiene algún síntoma o alguna lesión leve que no entran dentro de estos factores de riesgo, además del electrocardiograma, vamos a realizar una tirilla de orina en busca de mioglobinuria para evaluar el riesgo que tiene ese paciente de presentar una necrosis tubular aguda. Ese paciente lo vamos a observar en emergencia durante 4 a 6 horas. Obviamente va a estar monitorizado durante ese periodo de observación, y si los exámenes son normales, el paciente luego está asintomático, pasado ese tiempo de observación, vamos a poder otorgarle el alta al domicilio. Si por el contrario estamos frente a un paciente que sufrió electrocución por bajo voltaje, pero que tiene algunos de estos síntomas de riesgo, tuvo pérdida de conocimiento, tuvo convulsiones, tuvo dolor torácico, se constató una arritmia en el prehospitalario, o la injuria fue por alto voltaje, vamos a hacer, además del electro y la orina, otros exámenes de laboratorio: CPK y CKMB, valoración del medio interno, gasometría, ionograma, prestando especial atención a lo que es el potasio y el calcio. Estos pacientes pueden presentar hiperpotasemia por la destrucción celular, sobre todo la destrucción muscular que genera la injuria eléctrica.
Vamos a evaluar la función renal y un funcional enzimograma hepático, y en función de la clínica del paciente vamos a valorar la necesidad de pruebas de imagen, radiografías, por ejemplo, si el paciente tiene algún síndrome fracturario, vamos a solicitar radiografías del segmento afectado, si hubo un trauma secundario, un trauma de cráneo, vamos a evaluar la necesidad de solicitar tomografía y evaluar las quemaduras en conjunto con cirujano plástico, ¿no? Si alguno de estos exámenes de laboratorio presenta alteraciones, en estos pacientes vamos a hacer una observación más prolongada, entre 12 y 24 horas, periodo en el cual el paciente también va a estar monitorizado en el servicio de urgencias. Si una vez que aplicamos el triángulo, estamos frente a un paciente que tiene un triángulo de evaluación pediátrica inestable, vamos a tomar rápidamente las conductas tendientes a estabilizar ese paciente. Si sospechamos que hubo un trauma asociado, vamos a hacer una correcta inmovilización, vamos a administrar oxígeno si requiere, vamos a evaluar la necesidad de asegurar esa vía aérea mediante intubación, vamos a colocar un acceso vascular, solicitar los exámenes de laboratorio que les mencioné anteriormente, realizar una adecuada analgesia, el electrocardiograma y la interconsulta con los especialistas. Este es un paciente que va a requerir ingreso en una unidad de cuidados intermedios o, si las quemaduras son importantes, extensas, en una unidad de quemados. Y si estamos frente a un paciente que se encuentra en paro cardiorrespiratorio, vamos a aplicar el algoritmo de paro cardiorrespiratorio, vamos a iniciar rápidamente la reanimación cardiopulmonar, y en estos pacientes es fundamental que contemos con un desfibrilador externo automático o el cardiodefibrilador si estamos en el hospital, por la eventualidad de que presenten arritmias ventriculares que requieran cardioversión eléctrica para su resolución. Y por último, para finalizar, recordar que esta es una patología prevenible, por lo que debemos insistir en educar a los padres y a los cuidadores de los niños para justamente evitar que se produzca esta patología, ¿no? Hay que tratar de evitar lo que es la manipulación de todos los dispositivos electrónicos por parte de los niños, que la instalación eléctrica sea segura, no usar alargues, tratar de que no sea una instalación casera, que cuente con llaves térmicas diferenciales de seguridad, que frente a algún cortocircuito o cualquier desperfecto eléctrico, baja la llave y se interrumpe esa corriente, tratar de que los enchufes no queden al alcance de los niños, y si eso no es posible, colocar esos dispositivos de seguridad que los tienen acá arriba en la imagen, que funcionan como un tapón en el enchufe para que no quede, no tenga el niño acceso a la corriente. Bueno, buenas tardes para todos, espero que les sirva y estamos a las órdenes por cualquier duda o consulta que tengan. Hola, soy Manuel Dávila, asistente del Departamento de Emergencia. Vamos a ver en esta clase la atención inicial de niño víctima de mordeduras. Entonces vamos a comenzar por la definición de qué es morder. Morder es clavar los dientes una persona o animal sobre un alimento, un objeto u otra cosa para sujetarlos, presionarlos o partirlos. Vamos a ver los datos epidemiológicos. Si bien tienen unos años, son bien representativos. En el periodo 2013-2015 hubo 1.052 consultas en nuestro departamento de emergencia, lo que corresponde a 351 consultas año, que estamos hablando de aproximadamente una consulta a día. La mayoría, aproximadamente los 2/3, fueron del sexo masculino. Por suerte no hubo fallecidos, pero sí un paciente con lesiones graves. La edad media fue de 6 años, con un rango de 9 meses a 14 años. La amplia mayoría de los pacientes tenía la vacuna antitetánica vigente y la mayoría de las mordeduras fueron por perro, aunque también hay datos de mordeduras por otros animales. Tenemos que tener en cuenta los territorios de las lesiones por mordeduras, cómo se dan, dependen del tamaño de la persona, obviamente no es lo mismo un niño pequeño que un adulto, y también el tamaño del perro, el porte del perro. Hay razas más grandes que son capaces de producir más lesiones y tener un alcance mayor.
Entonces, si vemos en adultos, un 11% aproximadamente en cabeza y rostro, miembros superiores con esos porcentajes, pero en la mayoría de las mordeduras se dan en miembros inferiores. A diferencia de los niños, vemos la comparación de los portes en estas imágenes. El perro tiene más acceso a la cabeza, la cara, porque queda a esa altura. Entonces, si vemos en niños, en tronco 1% son las lesiones, miembros inferiores 3%, antebrazos 6%, mano 40%, acuérdense, el niño, su característica es explorador, tiende a llevar, a tocar al perro. Y también hay un amplio porcentaje de morduras en la cabeza, que es la mayoría, aproximadamente la mitad. Nosotros pensamos en la boca del perro y los dientes, tenemos diferentes tipos de lesiones, los punzantes propiamente por la mordida, los lacerantes o desgarros cuando el perro hace mordida y sacudida, puede haber avulsiones por la tracción, erosiones, contusiones y también hay que pensar en lesiones asociadas por caídas o traumatismos durante el ataque. Esto no es menor, ya que las lesiones asociadas pueden ser mayores que las propias causadas por la mordedura del perro. Las complicaciones de las lesiones son varias. Tenemos la hemorragia, dependiendo de la extensión de la lesión y la lesión de algún vaso o no. Las infecciosas, ya sea bacteriana, tétanos, la rabia, muy importante. Las estéticas y después también las funcionales. Este es el algoritmo de notificación y manejo del ministerio, que vamos a ir desglosándolo un poquito porque nos sirve para ver bien el manejo. Entonces, hace primero la definición de lo que es una persona mordida, un paciente humano que sufre una o más lesiones de cualquier tipo, entidad o gravedad, ocasionadas por mordedura de cualquier mamífero doméstico salvaje. La consulta se hace, hay que hacer la notificación al Departamento de Vigilancia en Salud, y a la unidad de zoonosis y vectores. Entonces, ya de entrada vamos a ir viendo las mordeduras que son de bajo o nulo riesgo, se van a catalogar de acuerdo a si no es de moderado o alto riesgo de rabia. ¿Tá? Y ahí vamos a hacer control de la herida, profilaxis antimicrobiana según indicación médica o que no se recomienda ninguna otra medida. Luego, si son animales domésticos, perro o gatos, se va si tiene riesgo de rabia, se va a iniciar vacunación antirrábica 5 dosis a esos días estipulados, control de la herida y profilaxis antimicrobiana según indicación. Si el animal es silvestre o compromadamente rabioso, se va a iniciar simultáneamente la inmunoglobulina antirrábica y la vacunación antirrábica con las mismas medidas que para los otros. Entonces, si nosotros vamos a hacer manejo de las lesiones en el centro de la salud, es fundamental el lavado con abundante agua y clorexidina, ¿tá? Y una profusa irrigación de la herida con solución salina estéril. Hay que clasificar bien los tipos de lesiones, como dijimos. Puede haber necrosis, en esos casos hay que debridar, ¿tá? Y bueno, y ver si siempre con un completo examen físico, si hay sospecha de compromiso articular u óseo, ¿tá? En ese caso, continuar la evaluación con imágenes, en este caso radiografía. Si las lesiones son una extensión como para necesitar sutura, vamos a realizar la misma cuando no van más de 8 horas de evolución, ¿tá? Y la misma sutura se hace con puntos alejados porque este tipo de lesiones tienen mayor probabilidad de infectarse. La profilaxis antimicrobiana está indicada en presencia de heridas profundas y o localizadas en mano y en aquellas que requieran cirugía. El antibiótico de elección, como dice ahí, es el amoxicilina clavulánico y la duración 3 a 5 días dependiendo de las condiciones y evolución de la herida. Como alternativa, vamos a utilizar la clindamicina para pacientes alérgicos. ¿Qué gérmenes tenemos que cubrir? La Pasteurella multosia, que está en la boca del perro,
y además los gérmenes de piel, como Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. También debemos realizar la notificación del caso, como dijimos, al Departamento de Vigilancia en Salud a través de esas vías. Y tenemos que, como dijimos inicialmente, hacer la evaluación del riesgo de transmisión de rabia. ¿Por qué? La rabia en realidad es un cuadro muy grave en humanos que tiene una letalidad casi del 100%, ¿tá? Y la evaluación de la transmisión se va a hacer evaluando al animal, ¿tá? Lo que vamos a hacer en perros y gatos, inicialmente un perro sano, que se puede observar, que no está enfermo, que hay una razón para la lesión, el niño es más fácil, juegan con ellos, se les suben, los pellizcan, les hinchan la cola. Hay que observar al animal mordedor durante un plazo de 10 días a partir de la fecha de la lesión. Ahora, tenemos un animal que no es posible observar o terminó desconociéndose su paradero. Ahí hay que considerar que es una mordedura de riesgo por defecto. Ahora, cuando son animales silvestres, son considerados mordeduras de riesgo para la transmisión de rabia, esta demostración de lo contrario. ¿Cuáles son estos? Los murciélagos, los zorros, los monos. Estos son ejemplos. Los roedores, como tal, no se incluyen en los grupos de animales de riesgo. Si tenemos dudas, siempre tenemos la unidad de zoonosis y vectores para colaborar con nosotros. Entonces, si se considera mordedura de riesgo, el animal silvestre siempre, cuando al 10.º día el perro o gato mordedor falleció o no lo podemos ubicar, y si por esas cosas el animal fallecido es estudiado en el DILABE y tiene resultado positivo para virus de la rabia. Bueno, ahí tenemos los lugares donde comunicarnos para realizar la vacunación antirrábica. ¿Tá? Hay que tener en cuenta que esto es gratuito y es administrado por la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa en todo el país. Siempre tenemos que recordar la profilaxis de tétanos, como está en la diapositiva. Y si continuamos con el algoritmo, vamos a hablar de nuevo de que hay que notificar, no olvidarnos, es muy importante la notificación. Tenemos la página del ministerio, con los eventos de notificación obligatoria, vamos a entrar ahí. Ahora vamos a hablar de un caso clínico. Tenemos un niño de 10 años que es atacado por un perro pitbull. Cuando fue posible asistirlo, el niño estaba en el suelo inconsciente, respirando sin dificultad, con heridas visibles sangrantes en cara y extremidades superiores. Había una enfermera que presenció los hechos, que se acercó al niño y aplicó el triángulo de evaluación pediátrica. En la apariencia no respondía, en lo respiratorio estaba normal y en la circulación no estaba pálido y se veían lesiones sangrantes. El TEPI estaba inestable, una disfunción del sistema nervioso central. Bueno, ahí tenemos que pensar cuál sería la actitud o la conducta más correcta. Controlar el sangrado mediante compresión y trasladar al paciente rápidamente al hospital en automóvil. Controlar la permeabilidad de la vía aérea, evitar la hipotermia y controlar las hemorragias. Efectuar ABC con inmovilización del cuello, controlar hemorragias si existen, abrigar al paciente, activar sistema de emergencia. O controlar la vía aérea, la respiración y el latido cardíaco. Si empezamos a ver todas estas opciones, la correcta sería comenzar con el ABC. Hay que considerar al niño, en este caso, como un politraumatizado. Al continuar, el equipo de emergencia llegó al lugar, el paciente comenzó a despertarse, quiere levantarse, aunque se lo notaba confuso. Respira sin dificultad, con esas constantes vitales y los pulsos carótidos estaban palpables. Entonces ahí una de las cosas, al considerarlo como politraumatizado, uno de los índices que tenemos para utilizar es el índice de trauma pediátrico. ¿Tá? El índice de trauma pediátrico, como ya lo vieron en otro teórico, suma los puntajes de acuerdo al peso del paciente, cómo está la vía aérea, el sistema nervioso central, la presión arterial, si presenta o no fracturas y las lesiones cutáneas. En este caso, nuestro paciente nos daba un puntaje mayor a 8. La mortalidad en trauma pediátrico en realidad está documentada a través de este índice que aumenta cuando el puntaje es de 8 o menos, como vemos en esta gráfica. Entonces, ¿cuál sería la conducta más adecuada del servicio de emergencia móvil? En realidad,
sería pasarlo a una camilla y trasladarlo lo antes posible a un paciente, a un hospital. Sería evacuarlo al hospital y durante el trayecto en la ambulancia efectuar un reconocimiento detallado. Sería inmovilizar el cuello con equipo adecuado y colocar en tabla espinal, reconocer lesiones, controlar la hemorragia, realizar analgesia, proteger de la hipotermia y trasladar al hospital, o descartar en el lugar la presencia de un TEC y efectuar un primer examen neurológico sin movilizar. Si pensamos, la opción más correcta es la C, ¿tá? Que consta de todos los pasos para el manejo del politraumatizado pediátrico. Entonces, nosotros tenemos que ir pensando, después de este caso clínico, de los cuidados de las heridas provocadas por mordeduras. Por suerte, la mayoría de los pacientes, como vimos, no son graves, son mordeduras más simples, con menos lesiones. Entonces, tenemos que ver si son cortantes o cortocontusas, realizar una correcta hemostasis. Si hay cuerpos extraños, hay que eliminarlos. Cuando identificamos tejidos no viables hay que realizar el debridamiento, realizar una desinfección correcta con lavado con arrastre con suero fisiológico y clorexidina, una analgesia, ¿tá? Que puede ser local o general, sutura, ¿tá? Aquí tenemos que pensar si el paciente, la edad del paciente, las condiciones, el estado de ansiedad del paciente, para ver si requiere pseudoanalgesia o no, realizar antibioterapia y control en 48 horas. Las punzantes, lo que tienen de diferencia es que no se realiza sutura. ¿Tá? Que pensar en un buen lavado a presión con suero fisiológico y jeringa, la antibioterapia y el control en 48 horas. Si vemos y hablando lesiones graves, este es un niño que presentó una lesión grave en cara y cuello. También vemos otro paciente que requirió asistencia ventilatoria mecánica, transfusión, cirugías, traqueostomía. Acá en el 2013, un niño de 5 años caminando por la calle es atacado por perro de gran porte, se conoce raza, causó lesiones graves en cara. Y bueno, y tenemos que ir ante todos los pacientes que pueden sufrir lesiones y pensar en lo más importante que es la prevención. Con los animales sucede lo mismo. Bueno, vamos por finalizar la clase. Muchas gracias.